Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y el vídeo que voy a hacer completa otro vídeo que hice acerca de las oposiciones de estabilización de Canarias 2024 que se centraba en los cuerpos de secundaria y formación profesional. Este vídeo que voy a hacer es de las oposiciones de primaria de estabilización 2024. Hay que decir que el plazo de solicitudes está finalizado. Por lo tanto, todas aquellas personas que se hayan matriculado ya y que estén inscritas estén en una situación bastante ventajosa, ya que Canarias no avisó de que las oposiciones serían en 2024, con lo cual la gente que se inscribió pensaba que las oposiciones serían en el 2023 y es muy posible que en estas oposiciones, entre la gente que se haya podido presentar en 2023 en otras comunidades autónomas, por ejemplo como Andalucía o en cualquiera del territorio nacional, así como las personas que hayan obtenido la plaza en el concurso sin oposición, es mucha menos gente la que habrá y las ratios serán bastante buenas. Por tanto, mi consejo para aquellas personas que se hayan inscrito es que ánimo, seguramente salgan muy buenas ratios de las oposiciones, no os fiéis de la ratio que pueda haber en un principio de la inscripción, porque es muy probable que falte mucha gente a los exámenes porque ya haya obtenido la plaza. Y también porque en un año cambia mucho la vida de la gente, a lo mejor cambian de residencia, mil cosas pueden ocurrir, pero especialmente porque mucha gente haya obtenido la plaza. Hay que estar muy pendientes cuándo van a comenzar estas oposiciones. Bueno, pues hay que hacer un seguimiento constante de todas las nuevas noticias que pueda haber al respecto. Y decir que, bueno, que la presentación de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, como así hace saber en la propia convocatoria, así como programas educativos personalizados o programas de intervención, que son diferentes según las especialidades, serán el día del examen del tema. Los méritos se entregarán 2 días hábiles después de la publicación de las calificaciones definitivas. Y bueno, pues hay que decir que son 449 plazas en diferentes en diferentes especialidades del cuerpo de primaria, según establece la orden de 21 de noviembre de 2022, que está en la página web de la Consejería de Educación. La distribución de plazas en función del total de plazas, teniendo en cuenta turno libre y reserva de discapacidad, son un total de 449 plazas, como había indicado, de las que corresponden 133 a educación infantil, 27 a lengua extranjera en francés, 27 educación física, 75 música, 98 a PT, 33 a AL y 56 a educación primaria. Las oposiciones se realizarán en Gran Canaria y Tenerife, cuando pues esto se sabrá por una resolución de la Dirección General de Personal con una antelación de al menos 3 meses. Estaremos expectantes a ver en qué fecha se anuncia cuándo serán las oposiciones. Hay que tener en cuenta también para la presentación de la unidad didáctica que se hará en sobre cerrado con nombre, apellidos y DNI y hay que presentar 2 ejemplares. Luego más adelante os diré la penalización que habrá en caso de presentar solo una unidad didáctica o de trabajo o situación de aprendizaje, que también adelanto, lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué tipos de penalizaciones hay? Hay que entregarlo en formato papel, en la sede del tribunal y en vuestra especialidad, y debe estar esa unidad didáctica relacionada con la especialidad a la que os estáis presentando en uno de los niveles donde se imparta docencia. Los méritos, quienes ya sepáis un poquito cómo va los méritos en las convocatorias de oposiciones no eliminatorias, en las de estabilización, bueno, pues me imagino que lo sabéis, es primer apartado, experiencia docente, que es hasta un máximo de 7 puntos, que ocurre cuando hay una coincidencia entre la especialidad en la que os estáis presentando y haber estado al menos 10 años seguidos trabajando. En ese caso tendríais esos 7 puntos. El apartado 2 es el de formación, que son un máximo de 2 puntos, y el apartado 3 es el que corresponde al
de oposiciones aprobadas. Tenéis que mirar bien los plazos en los que desde cuándo hasta cuándo son válidas las oposiciones aprobadas. Muy importante conseguir el certificado, me imagino que lo tendréis, pero conseguir el certificado de esas oposiciones aprobadas. Respecto a los méritos, recordaos por favor que debéis mirar muy bien la columna de la derecha, el formato, las características que deben tener los méritos y por supuesto siempre deben tener o bajo modelo bilingüe o por traducción debe estar en castellano. Esto mucho cuidado porque en algunas titulaciones, bueno, pues de algunas universidades extranjeras o de títulos de idiomas, pues pueden haber dado algún problema. Muy importante tenerlo todo bajo el formato que diga la columna de la derecha, incluido por ejemplo si hay que presentar pues algún tipo de mérito de experiencia docente, dependiendo de quién expida ese título, pues hay desde algunos que están de oficio porque estéis trabajando en la propia Consejería de Educación de Canarias a otro tipo de certificados que, bueno, pues depende del tipo que sea, de quién los expida, pues tienen que tener unas características y es muy importante que miréis muy bien esas características que deben tener, especialmente si hay que pedírselos, pues por ejemplo, a alguna dirección de algún centro privado o cosas de este estilo. Bueno, y respecto a los temarios, tenéis la suerte de que ya están en la convocatoria, por lo tanto, cualquier hipotético cambio en el temario, que es provisional desde 2007, según el Real Decreto 276 de 2007, cualquier cambio que pudiera haber en esos temas, en esos temarios, no os afectaría ya que está la convocatoria convocada. En el enlace tenéis, lo dejaré en la descripción del vídeo, tenéis los temarios oficiales, pero bueno, son los de siempre. Deciros a modo de consejo, estoy detectando por preguntas que me están haciendo y por publicidad que veo que están haciendo algunas academias, que están creando una necesidad donde en muchos casos no existe. Yo entiendo que una persona que se presenta nueva a estas oposiciones, que no tiene preparados temarios o que prácticamente no tenga preparados temarios, pues es bueno que comience a estudiar unos temas actualizados a la legislación LOMLOE. Pero una persona que ha estudiado unos temas, que los tiene preparados desde hace años, es un buen momento para personalizar esos temas aprovechando la nueva legislación LOMLOE. Y no es necesario que vaya a una academia a que le den unos temas nuevos que no coincidirán en muchos casos, porque es que así me lo han preguntado. Es que ahora no me coinciden los temas que llevo estudiando toda mi vida, o muchísimos años, con los temas que me han proporcionado. ¿Qué hago? O sea, es mucho mejor si tienes experiencia docente y si has leído la legislación LOMLOE o eres capaz de leerla e interpretarla hasta sus últimas consecuencias, que aproveches la LOMLOE para personalizar al máximo y actualizar al máximo esos temas que ya tienes hechos y que ya te los tienes aprendidos, memorizados, a tu estilo y a tu manera. Por favor, tener cuidado antes de tomar esa decisión, porque para mí hay dos grandes grupos de personas que van a opositar. Quienes ya tienen los temas hechos, memorizados, realizados y personalizados, en ese caso no merece la pena que os den otros temas que os pongan en conflicto con lo que ya habéis aprendido y al final vais a perder el tiempo y el dinero también, todo hay que decirlo, y el dinero, porque os están creando una necesidad donde no la hay. Cualquier docente que tenga unos años de experiencia, y ahí es a lo que voy, a la gente que tiene esos temas elaborados ya desde hace tiempo, se coge la LOMLOE, los actualiza, los personaliza y ya se los sabe, frente a unos temas que le van a dar a todo el mundo los mismos y que de aquí a las oposiciones ya veremos cómo se personalizan, porque todo el mundo puede presentar lo mismo al final. Es un consejo que os doy. Están creando una necesidad donde no la hay. Están justificando que os tienen que preparar a 150 euros al mes, elaborar un montón de temas, actualizar un montón de temas con la legislación y luego una única situación de aprendizaje que tenéis
de otras oposiciones las unidades didácticas hechas y que lo único que hay que hacer es actualizar legislativamente. Cualquier docente con experiencia que tenga un preparador o una preparadora que puntualmente le resuelva sus necesidades, no tiene necesidad de más. Otra cosa es una persona nueva, si esto ya lo he dicho yo en algún vídeo que habréis podido ver, la gente que es nueva yo le aconsejo que vaya a academias. Nunca te has presentado a oposiciones, ve a una academia. El primer año ve a una academia, el segundo año ve a otra academia distinta. El tercer año ciérrate en tu casa a estudiar. Ese es el consejo que yo siempre doy. Yo, a ver, os digo, seguro que tenéis algún preparador o alguna preparadora de confianza que ya os ha preparado. Es el momento de tomaros un café con esa persona y decir, mira, no voy a ir a tu academia, necesito que me ayudes puntualmente en algunas cosas. Sí que es verdad que estas personas en muchos casos tienen exclusividad con los centros educativos y claro, es un problema. Mi caso es diferente, yo soy autónomo, no lo he dicho esto en muchos vídeos, pero yo no tengo exclusividad con nadie. Si yo trabajo puntualmente para una academia, se lo hago saber. Soy autónomo, me vais a pagar como autónomo y yo no tengo exclusividad, porque si tuviera exclusividad con vuestra academia, sería un falso autónomo, como no puede ser de otra forma. Entonces, desde ese punto de vista, casi de tú a tú, pues yo negocio y yo exclusividad ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, pues es la preparación que yo en muchos casos ofrezco, ¿no? Aquello de lo que necesites es lo que vas a pagar. Y yo no voy a ir detrás de ti para decirte, oye, que necesitas un poquito más para que me pagues un poco más. Os digo lo mismo que en el vídeo de Andalucía, que en el otro vídeo de Canarias. No os quedéis con la duda. Preguntadme. Preguntadme cómo llevo a cabo mi preparación, porque a lo mejor, aunque no sea ese preparador de confianza que conozcáis, cuando os explique cómo llevo de manera personal a la gente que ya tiene material elaborado y que lo único que necesita es un seguimiento, os vais a dar cuenta de que ni os voy a hacer perder el tiempo ni el dinero, ni quiero yo tampoco perder el tiempo. Entonces todo está muy ajustado y todo está muy equilibrado. Si tenéis la más mínima duda, de verdad, me mandáis un email, hablamos, que no os gusta la metodología, que no os gusta la idea, genial, no pasa nada. Pero no os quedéis con la duda, ¿vale? Especialmente se lo digo a aquellas personas que ya tengan temario elaborado, que tengan unidades didácticas LONCE elaboradas, que no os engañen, que no os engañen. No es necesario ahora tragarse clase tras clase presencial todas las semanas o clase tras clase online todas las semanas, porque no es necesario, es el momento de cerraros a estudiar si tenéis mucha experiencia y que puntualmente lo que necesitéis de un preparador o una preparadora se lo pidáis al precio que tengáis acordado y para adelante, porque necesitáis una preparación personalizada. Bueno, pues esto se lo he dicho a las personas con más veteranía y ahora voy a hablar a las personas con menos veteranía. Sí que es un momento, seguramente, de ir a una academia, clases presenciales si puede ser, y no os asustéis con que los méritos valen un 40%. Que nadie se arredre. Se pueden sacar unas oposiciones a la primera. Y el ir a una academia presencialmente os va a venir genial. Y si no es presencial, por lo menos online. Deciros que estas oposiciones, la parte A, que son los temas, valen un 40%, que elegís un tema de 3 sacados al azar, 3 bolas, elegís uno, y durante 2 horas y media tenéis que escribir todo lo que podáis. Estos temas personalizados deben estar ajustados a lo que sois capaces de escribir en 2 horas y media. Por lo tanto, esos temas brutales que os facilitan en muchas academias, que os facilitan muchas editoriales, luego hay que personalizarlo recortando para lo que os da tiempo a escribir en 2 horas y media, que hay gente que escribe más y gente que escribe menos. Es un buen momento de ejercitar la caligrafía. Y luego la super parte B, 60%, que es la parte de la situación de aprendizaje, programa de intervención o programa educativo personalizado, dependiendo de las especialidades del cuerpo de primaria. 30 minutos de preparación es muy importante y muy diferente la oposición. Si la preparación o encerrona se hace en el mismo aula en el que vais a exponer,
así se hace en un aula distinta. Y esto no lo especifica la convocatoria, esto ya se especificará un poquito más adelante. Lo ideal es que sea en el mismo aula, pero si no es en el mismo aula, hay trucos. Hay trucos que debéis tener preparada la logística desde el minuto cero, porque el expositor hay que prepararlo. El expositor debe ser espectacular, porque de ahí depende vuestra exposición. Evidentemente, el documento escrito debe dar a entender lo espectacular que va a ser la exposición y el expositor debe ser espectacular. Y si no podéis hacer un expositor espectacular porque os toca hacer la encerrona en otro aula, hay trucos logísticos para conseguirlo. Después hay 30 minutos de exposición. Lo que os digo debe ser espectacular y adaptada al nivel en el que estáis planteando vuestra situación de aprendizaje, y luego 10 minutos de cuestiones. Por favor, cuestiones. Me he encontrado en las oposiciones de estabilización de 2023 en otras comunidades autónomas tribunales que no hacían preguntas sino afirmaciones. Ante una afirmación, os voy a dar una de las muchas pistas que doy a la gente que preparo, ante una afirmación del tipo: usted no está evaluando por competencias. Ante una pregunta que no es una pregunta sino una afirmación, debéis tener la frase preparada de muy bajito preguntar: perdone, ¿cuál es la pregunta, por favor? Y si se ponen nerviosos, que se pongan, pero que no perdáis los nervios por culpa de una pregunta que no procede o impertinente, que es una afirmación, no es una cuestión. El tribunal está obligado a haceros preguntas y aunque no le haya gustado tu planteamiento de situación de aprendizaje, tienes derecho a poderte lucir con la respuesta. Porque si a ti te dicen usted no evalúa por competencias, ante eso debes decir sí evalúo por competencias. ¿Y dónde nos quedamos? ¿En tu palabra o la mía? No, así no es. Deben preguntarte. Acordaros del mantra. Perdone, ¿cuál es la pregunta, por favor? Y bueno, lo dicho, los méritos valen un 40%. Animaros a quienes tengáis muchos méritos para llevar súper bien los temas, súper bien la situación de aprendizaje, y la oposición será vuestra, porque con esos méritos nadie os la va a quitar. Y a quienes no tengan méritos, todo lo contrario, aprovechar esta oportunidad para adquirir experiencia e ir a por todas. A ver si hay suerte con las bolas. Os estudiáis temas que no estudie la gente, aquí hay que apostar a hacer lo contrario que el resto, o sea, tenéis que romper, tenéis que hacer temas espectaculares, tenéis que arriesgar, tenéis que hacer temas arriesgados frente a la gente que lleva más tiempo, que no debe arriesgar. Debéis arriesgar, o 10 o nada. Así es como hay que ir cuando se llevan pocos méritos. Y luego una súper exposición de situación de aprendizaje espectacular, arriesgada. Por supuesto, tenéis que arriesgar. Y aquí hay trucos, Arriesgar, pues esto es un doble o nada, o saco un 10 o no me sirve de mucho. Y aunque se lleve un 0 en méritos, hay todos los años gente que se saca la oposición sin llevar méritos, sin haber trabajado nunca. Bueno, siempre se lleva algún mérito, o bien por expediente o bien por algún curso. Intentad, si podéis arañar alguna décima todavía por algún curso, por algo, llevar lo máximo que podáis dentro de vuestras circunstancias. Y con ese tema arriesgado, con esa situación de aprendizaje arriesgando, intentando romper con lo que el tribunal ha estado viendo, intentando hacer algo espectacular y diferente, a lo mejor marcáis diferencia y podéis conseguir la plaza. O a lo mejor salen unas bolas horribles, o a lo mejor sale una ratio genial, porque os lo recuerdo, durante todo el año que ha pasado y el que falta por pasar, hay mucha gente que se ha sacado la plaza en oposiciones en otras comunidades autónomas, y hay mucha gente que se ha sacado la plaza por concurso sin oposición. Por lo tanto, tenéis opciones, porque la ratio va a ser mucho mejor que en unas oposiciones normales. También hay que decir que durante un año, pues mucha de la gente que se ha apuntado, a lo mejor, pues yo qué sé, se ha desmoralizado, no se las está preparando bien, la vida de la gente cambia, igual por temas familiares, sentimentales o lo que sea, se cambian de lugar de residencia y a lo mejor pues ya no opositan en Canarias. 1000 cosas pueden pasar.
Entonces, son unas oposiciones que están convocadas a 2 años vista sin que la gente lo supiera y la ratio va a ser mucho mejor de lo que esperáis. Vais a llegar a la oposición, van a empezar a nombrar a gente y la mitad de la gente no va a ir. Prepararos para eso, la mitad de la gente no va a ir. Van a sacar las 3 bolas y va a haber gente que a la media hora se va a levantar. Hay opciones. Si se tienen méritos, muchísimas más, claro. Pero si no se tienen méritos, hay una mínima opción y debéis luchar por ella. Mucho ánimo en lo que a esto respecta. Que nadie deje de presentarse por tener pocos méritos. Las características que debe tener la unidad didáctica es ser original, individual, no estar publicada, cuidado con esto, con anterioridad en ningún sitio, y ser de la especialidad del ingreso. Luego veremos más adelante, si os quedáis hasta el final os asustaréis, las penalizaciones que hay en caso de que esta unidad didáctica no sea original ni individual. El formato debe tener entre 10 y 25 páginas, todo el mundo presentará 25, incluidos en esas 25 páginas los anexos, apéndices o bibliografía. Importante, cuando en una convocatoria se referencia que hay anexos, pues todo el mundo sabe lo que esto quiere decir, especialmente la gente a la que yo preparo. Cuando en una convocatoria se detalla que puede haber apéndices o puede haber bibliografía, pues todo el mundo debe saber lo que esto quiere decir. No se incluyen en este formato de 10 a 25 páginas la portada. Bueno, pues eso está claro, ponemos una portada con una serie de datos y tal. Como no dice nada, yo la pondría con el mismo formato que el resto del documento, no me arriesgaría porque no dice nada al respecto. El índice tampoco está incluido, tampoco hay que hacer salvajadas de un índice de 5 páginas, pero sí que se puede hacer un índice de 2 donde hay apartados y subapartados detallados, y eso es un espacio que al final ganáis y es en beneficio de la propia unidad. Lo que estáis haciendo de mejorar la información. Respecto a la contraportada, como podéis ver, igual que apéndices, lo he puesto en un color diferente porque puede generar algún problema. La contraportada yo entiendo que no debería contener ninguna información más allá de lo que pudiera ser pues lo que es una contraportada en un libro, por ejemplo, ¿no? Que podría ser como algún dato de la portada y poco más. No se trata de aprovechar la contraportada para una página más de la unidad didáctica, porque eso evidentemente lo sancionarían. Y bueno, pues preferiblemente en folio a doble cara. Bueno, la doble cara, evidentemente si lo dicen así, preferiblemente a doble cara, podemos pensar que es por una serie de motivos ecológicos, pero bueno, cuando a la gente a la que yo preparo saben perfectamente que yo recomiendo por unos motivos de uso que son bastante beneficiosos imprimir a doble cara siempre que sea posible. Deben ser tamaño A4, interlineado sencillo como mínimo. Esto quiere decir que si alguien quiere poner interlineado doble puede hacerlo, pero yo pondría interlineado sencillo. De todas formas, esta flexibilidad es muy buena porque impide que haya determinados defectos de forma. Pero como mínimo sencillo, nada más pequeño, nada más reducido, ni nada que pueda ser considerado pues una trampa. Ahora lo veremos. La fuente debe ser Times o Times New Roman. Yo desde luego también he puesto Times en este color verde. Yo no me la jugaría, yo iría a Times New Roman, que es el único nombre de fuente que está explícitamente detallado en la convocatoria, porque Times, ¿qué tipo de Times es? Este sí, este no, eso lleva a riesgo. Yo pondría el Times New Roman, que es el más conocido y el que menos problemas os va a dar. Tamaño 11, espaciado, no. Cuando dice tamaño 11, en este caso, fijaos que no dice tamaño 11 mínimo. Tamaño 11 es tamaño 11. No vale otro. Espaciado normal no vale un espaciado reducido ni ampliado, el normal. Eso en el formato de un editor de texto se ve claramente, y la escala al 100%. No puede haber texto reducido al 100%. Cuidado con estos defectos de forma porque hay algunos caracteres que se meten específicos de algunas especialidades que os pueden dar defectos de forma. Tengo un vídeo acerca de los defectos de forma
que pondré recomendado al final del vídeo, igual que tengo otro que hace referencia a esto de ser original, individual y no publicado, que el vídeo lo denomino no plagies. Lo pondré al final del vídeo para que podáis verlos porque son de vuestro interés, viendo especialmente cómo están siendo estos criterios de calificación o esta manera de calificar en función de la unidad didáctica. Y seguimos con algunos aspectos de la unidad didáctica que dice que se podrán utilizar tablas o cuadros y que en este caso el tamaño de letra no podrá ser inferior a 8 y el interlineado será sencillo. Mucho cuidado con esto. Esto a la gente a la que preparo sabe que hago mucho hincapié en este tema. Si vais a hacer tablas os estáis beneficiando de un interlineado que puede ser inferior. Si no tenéis claro que sea tabla, dejadlo en tamaño 11. Y todo el mundo tiene clarísimo lo que es tabla, pero cuando han aparecido criterios de calificación de determinados tribunales, como por ejemplo los de la Comunidad Valenciana, ahí han especificado claramente lo que es tabla. Yo en algún vídeo más de los que he realizado, quienes los vean habitualmente, saben cuáles son los requisitos que desde mi punto de vista debe tener una tabla para que no os dé ningún tipo de problemas. Esto a la gente a la que preparo y reviso las unidades didácticas se lo digo una y otra vez y muchas veces veo defectos de forma que de no haberlos visto seguramente hubiera supuesto un suspenso o una bajada muy grande de nota en la calificación de ese documento escrito que se entrega. Mucho cuidado con estas tablas que no son tablas, que son texto enmarcado y que no relacionan nada. Ya sabéis que en uno de mis vídeos explico, ahí me mojé bastante, lo que debe tener una tabla y lo que no, para ser considerado tabla y que no os dé ningún problema. Igual que a la gente que preparo, le reviso el documento y veo, bueno, pues lo que es tabla, lo que no, e incluso en algunos casos doy ideas para pues añadir alguna columna y que sea tabla y no dé problemas al tribunal. Ahora viene algo todavía más dedicado. Dice, quedan excluidas estas exigencias tipográficas en los textos que acompañan, bueno, como pie a gráficas, a tablas, a fotos o a dibujos, que se incluyan así como los encabezados o pies de página. Bueno, mucho cuidado con esto. Porque claro, si el pie de página o el texto a pie de gráfica contiene información que es mayor que la propia explicación durante la unidad didáctica de lo que hay en ese pie de página, está claro que os estáis beneficiando de un tamaño que no es el adecuado. De la misma manera, pues bueno, está claro que esto tiene un beneficio, el hecho de, bueno, pues poder poner unos números de página a una distancia o demás, pero yo no abusaría de ello. Yo tendría mucho cuidado porque si estos pies de página o estos pies de tabla contienen excesiva información, podrían dejar de serlo. De alguna forma, un pie de gráfica debe decir gráfica 3, tal, punto. Lo que no puede tener es una explicación mayor que la propia que hay en la unidad didáctica. Mucho cuidado, mucho criterio, nada de abusar de estas pequeñas flexibilidades que os da la convocatoria y que os pueden permitir beneficiaros pues a lo mejor en la presentación, pero no abuséis de ello porque el tribunal va a estar seguro, muy pendiente de si hacéis un uso abusivo de esta flexibilidad que os da la unidad didáctica. Bueno, lo pongo en pequeñito para que quepa en solo una página. Las penalizaciones, bueno, pues aquí viene detallado, como luego veremos también en el anexo, el término situación de aprendizaje como tal. Mucho cuidado porque la legislación debe ser la vigente y por lo tanto, pues todos los niveles de secundaria son LONLOE, por lo tanto deben tener situaciones de aprendizaje. Este año, con las oposiciones no eliminatorias que ha habido en distintas comunidades autónomas, bueno, pues como preparador he adquirido muchísima experiencia acerca ya no solo de lo que es una situación de aprendizaje, sino cómo pueden llegar a interpretarla los diferentes tribunales y hasta dónde se puede llegar para que esa situación de aprendizaje sea considerada realista y bueno, pues algunas cosas extras que se pueden hacer para que sean muy bien valoradas.
Lo más importante, estas situaciones de aprendizaje no deben ser copias, deben ser originales y en caso de no serlo tendrá una calificación de 0. Otras cosas que se penalizarán, como he dicho anteriormente, solo presentar una original y no 2. Esto ocurre porque hay gente que ya no solo es que no lea las convocatorias por encima, sino es directamente que no las lee. Y hay gente muy valiente que se presenta a las convocatorias de oposiciones sin leer nada en absoluto y pensando que va a ser como siempre. Estas oposiciones son como nunca porque son únicas e irrepetibles. Son unas convocatorias de estabilización y son unas oposiciones diferentes a todas las que ha habido en cualquier momento. Entonces las convocatorias, independientemente de que veáis mi vídeo de YouTube de inicio a fin, las convocatorias deben ser leídas de pie desde el principio hasta el final. O sea, esto no puede ocurrir que alguien vaya a entregar una unidad didáctica y lo haga, pues, entregue solo una en vez de 2 las que dice la convocatoria. Si presenta 2 diferentes, que todo es posible, pues bueno, como dice aquí, solo se expondrá una y se valorará una elegida al azar. O sea, imaginaos, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las 2 que presentéis deben ser idénticas. Como antes ha dicho, la convocatoria, pues estas unidades didácticas deben estar encuadernadas a un tamaño, o sea, a doble cara, fundamentalmente. Me imagino que será por motivos de ahorro de espacio y, por supuesto, pues evidentemente todo lo que sea ahorrar, talar árboles, pues muchísimo mejor. Si la extensión es inferior a 10 páginas estará penalizado, si la extensión es superior a 25, pues 0,25 puntos por cada página que se exceda. Si es menor de 10, un punto menos. Si no contiene portada, 0,2 puntos menos, si no contiene índice, 0,2. Esto tiene que ver con lo que decía yo anteriormente. El hecho de que indique que debe haber portada, pues si no se entrega, pues debe haber penalización. Sin embargo, el que haya otros elementos que no estén penalizados explícitamente no quiere decir que esos elementos pudieran estar en alguna rúbrica de los tribunales, con lo cual, pues es muy aconsejable leer con lupa lo que dice la convocatoria para poner todo lo que debe haber en esta unidad didáctica, situación de trabajo, situación de aprendizaje o unidad de trabajo. Disculpad que hace un calor en Alicante terrible, pero me imagino que en todos los sitios ahora mismo, un día como hoy, 1 de agosto, hará un calor terrible. Continúo. Si, por ejemplo, no se elabora en hojas A4, tiene 0,2 puntos de penalización. Si el interlineado y los espacios entre 3 caracteres no son los que dice la convocatoria, 0,2 puntos. Y son acumulables. Esto es importante. Todas las penalizaciones se pueden ir sumando. El tamaño de letra o tipo de fuente distinto de lo establecido, 0,2. Y tablas o cuadros con un tamaño de letra distinto a lo establecido, 0,2. Distinto, y yo diría que si no es tabla, evidentemente también hay penalización. Hay penalización que tendría que ver con lo anterior, con un tamaño de letra, un tipo de letra que no se ajusta a la convocatoria. Bien, y muy importante, la unidad didáctica debe ajustarse al anexo 5 de la orden. Yo no voy a entrar en detalle de lo que aparece en el anexo, es bastante extenso, eso ya lo dejo para las personas a las que vaya a preparar, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen que va más allá de lo que sería, pues un esbozo de la convocatoria. Es importante que para la preparación y exposición de la unidad didáctica se podrá utilizar el material auxiliar que se considere oportuno. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el año 2023, en las de estabilización de Castilla-La Mancha, por poner un caso, no quedaba claro en la preparación y en la exposición de la unidad qué es lo que se podía llevar, qué es lo que no. Al final no se podía llevar prácticamente nada. Ha habido gente a la que le han sancionado. Bueno, en fin. Simplemente es muy positivo, está fenomenal que en la convocatoria especifique que en la preparación y exposición de la unidad didáctica se puede utilizar todo el material auxiliar que se considere oportuno. Debéis aportarlo, llevarlo a la encerrona, a la preparación y a la exposición. Por supuesto, yo a la gente que preparo le doy unas pautas de cómo debe ser ese expositor
para que quede muy agradable al tribunal y muy visual y las exposiciones queden genial. Debéis darle un poco al coco, pero está claro que al final también tenéis que darle un toque relacionado con vuestra especialidad. Los expositores deben recordar al tribunal a la especialidad a la que os estéis presentando y darle ese enfoque visual, esa llamada de atención, porque el tribunal va a estar aburrido y cansado de ver una exposición tras otra. Importante que debéis aportar también un guión que no excederá de una cara de un folio. Importante, solo una cara, el guión por lo tanto debe tener una estructura que os facilite la exposición. Yo a la gente a la que preparo les doy unas pautas de cómo debe ser ese guión. Y deberá quiere decir que hay obligación de entregar al tribunal. Pero fijaros que la obligación es vuestra de entregarlo. Si el tribunal no os dice nada y se os olvida, pues penalización. Mucho cuidado con esto que puede dar problemas. Y si el tribunal os dice, no, no es obligatorio, sí, es obligatorio en la convocatoria, tome el guión. También hay gente que dice, no, pero si yo no lo uso para nada, yo no miro nada, da igual, tenéis que tener un guión, aunque sean las 4 cosas que he dicho antes, objetivos de aprendizaje, contenidos que serán saberes básicos, actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a realizar en el aula y los procedimientos de evaluación. Aunque sea eso, debe estar en el guión. Y debéis entregarlo vosotros y vosotras al tribunal. No es el tribunal el que debe pedíroslo. El anexo 5 habla, he hecho un pequeño resumen de lo que contiene según los apartados de características, valoración de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, lo dice así, o unidad de trabajo. Por lo tanto, aquellas especialidades que se ven afectadas en sus niveles por la LOMLOE deben hacer situaciones de aprendizaje. Y por último, un lujo, de verdad, chapó para quien haya redactado o quienes hayan redactado esta convocatoria. Hay un punto 2 que habla de la normativa referencia. Es brutal, está todo explicado, todo especificado. Y claro, como son muchos cuerpos, muchas especialidades, no voy a entrar en detalle, pero sí que os aconsejo mirarlo. Y bueno, pues a la gente que prepararé, eso sí, pues ahí tendré claro pues qué es lo que tengo que recomendar, esto lo tenéis que mirar, esto no, esto darle esta importancia. Y por supuesto luego en la exposición, evidentemente, no da tiempo a decir todo. Igual que en la parte escrita a veces no cabe poner todo y hay que tener, bueno, pequeños trucos para que todo quepa. Hasta ahí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3, y ahora vamos a ver lo más importante, que es el final. Bueno, y después de las muchas reflexiones que he hecho acerca de las oposiciones 2023, deciros que vais a presentaros a unas oposiciones a las que yo ya he preparado gente en distintas comunidades, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Comunidad Valenciana y en Murcia y en Cataluña, que se me olvidaba también. En todas esas comunidades he presentado a gente que iba a oposiciones no eliminatorias de estabilización. Este año toca Canarias, toca Andalucía, toca Extremadura, toca Aragón. Esas 4 comunidades también tendrán estabilización. Iré haciendo un vídeo de cada una de estas comunidades, ya he hecho el de Andalucía, ya he hecho el de Canarias y en breve haré el de Extremadura y el de Aragón. Deciros simplemente que he adquirido mucha experiencia, yo soy preparador desde el año 2000, desde el curso 2009-2010, pero este tipo de oposiciones es la primera vez que hay y he aprendido muchísimo, no de lo que dicen las convocatorias o cómo imaginaba que podían ser este tipo de oposiciones, más allá. Cada tribunal, cada persona de cada tribunal, cómo ha visto las exposiciones, cómo ha percibido si lo que se entregaba era realizable o no, porque claro, es el gran problema, hay que presentar situaciones de aprendizaje bajo un formato de las situaciones de aprendizaje. Como bien sabéis, las situaciones de aprendizaje tienen como sus propios apartados obligatorios y sus propias maneras de evaluarse y sus características. Entonces, esas situaciones de aprendizaje, evidentemente,
el tribunal las percibe de una determinada manera y cada persona del tribunal es un mundo y hay que conseguir un equilibrio para que esas situaciones de aprendizaje cumplan lo que es una situación de aprendizaje, que por otro lado el tribunal lo perciba como algo realista que se puede llevar a cabo en el aula, incluso que puedan aprender cómo llevarlo a cabo en el aula, y por último, aquellas personas que sean más clásicas también vean elementos de vuestra especialidad y que se consiguen los aprendizajes deseados a través de esa situación de aprendizaje que por diferentes motivos es especialmente motivadora para el alumnado y que por supuesto a lo largo de, aunque solo es una unidad de trabajo, una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, hay que plantear algo a lo largo de todo el curso. Cualquier duda que tengáis, por curiosidad, os digo lo mismo que en el vídeo de Andalucía. Poneos en contacto, preguntadme. Yo lo digo siempre, la preparación que hago es trajes a medida. Si tú ya tienes un traje que prácticamente te va a medida, el coste de la preparación va a ser mínimo, va a ser un par de retoques. Si por el contrario estás muy perdido, muy perdida, es a lo mejor el momento, en agosto, ya de comenzar. Yo considero que para quien se vaya a presentar de nuevas y que lleve, o no de nuevas, sino después de un tiempo, y lleve un año entero, yo os invito a reflexionar. Lleváis un año entero desde que, jolín, es que nos han atrasado las oposiciones, tal. ¿Cuánto habéis estudiado en el 2023? ¿A qué esperáis para comenzar? Las oposiciones están encima. Y encima, en la convocatoria, no está claro cuándo van a ser. Os las ponen en mayo a contrapié, que es posible que en mayo se pueden hacer unas oposiciones pensando en hacer por lo menos el tema en mayo, entregar ya la unidad didáctica, dejarla pillada y luego ya en junio hacer las exposiciones cuando ha acabado el curso. Y os pilla a contrapié totalmente, porque al final esa unidad didáctica, cuando haya que entregarla, ya os condiciona la exposición. Reflexión. ¿Qué es lo que habéis hecho hasta ahora en este año? ¿Pensáis seguir haciendo lo mismo? Sin presión, sin avanzar, que el curso ya se os va echando encima y ya queda menos de un año para hacer las oposiciones. Y por último, pues bueno, lo que os decía, yo hago trajes a medida. Si tenéis la más mínima duda acerca de cómo es mi preparación, solo tenéis que escribir al email que os facilito en todo el vídeo y preguntarme cómo es mi preparación, qué precios tengo, y seguramente os sorprenderéis de, por el poco precio, que si lo lleváis bien y trabajáis correctamente, podéis llevar la preparación de la parte didáctica. Debo deciros que, bueno, pues he puesto una frase adaptada de alguna que conocéis y voy a leer los paréntesis que me interesan, pero vosotros y vosotras podéis leer otros. Yo detecto el viento a favor en estas oposiciones. El viento a favor es claro, pero cómo las prepares marcará la diferencia. Mucho cuidado, porque estas oposiciones, según las prepares, según se te vaya echando el tiempo encima, pese a ese viento a favor que yo detecto, pueden hacerse muy complicadas. Os lo digo sinceramente, creo que son unas oposiciones muy favorables. Solo se han podido inscribir aquellas personas que realmente querían ir a Canarias a hacer las oposiciones. Además de todo eso, durante todo el año 2023 hay gente que se ha sacado a las plazas por el concurso sin oposición. De hecho, han salido hoy los listados. Hay algunas personas que se han sacado la plaza en otras comunidades autónomas. Puede haber gente incluso que le haya tocado la lotería, puestos a decir algo que pudiera hacer desmotivarse para las oposiciones. Es lo que quiero deciros, que el número de personas inscritas y las que realmente se van a presentar 2 años después, seguro, es mucho menor a que si ahora estuviera el periodo de inscripción y se pudiera matricular toda la gente que no ha sacado plaza en las oposiciones eliminatorias del 2023. Por lo tanto, es muy favorable. Además, tenéis una convocatoria que es muy clara y que os va a permitir hacer unas oposiciones muy buenas si os las preparáis bien. No hay prácticamente elementos
de duda, no hay prácticamente nada oscuro en la convocatoria, está todo clarísimo y se sabe perfectamente el tipo de oposiciones que van a ser, lo que os van a valorar, cómo os pueden penalizar y, por supuesto, como última reflexión, la unidad de trabajo, la unidad didáctica o la situación de aprendizaje solo vale el 60%. Con una unidad de trabajo, una unidad didáctica, una situación de aprendizaje bien hecha, tenéis un 60% de la nota. ¿La tenéis hecha ya? Si no es así, poneros ya manos a la obra. Estamos en contacto.